Pedro Paneque, un destacado periodista de Radio Cadena Agramonte en la provincia de Camagüey, guarda importantes memorias de la impronta de Fidel en nuestra provincia. Paneque, para los camagüeyanos, ¿cómo tú dirías que te ha impresionado el comandante? Bueno, lo que más impresiona, que siempre me impresionó a mí de Fidel fue su cultura del detalle. El puntualizar lo que nadie pensaba que iba a puntualizar, preguntar lo que nadie pensaba que iba a preguntar, sobre todo en las cuestiones que tenían que ver con la zafra azucarera, que fue más, aunque sus visitas siempre a Camagüey, las que yo tuve la posibilidad de dar cobertura periodística, abarcaban todo el universo de desarrollo de la provincia. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de Camagüey, después del triunfo de la revolución, es el ideario de Fidel. Cuando usted mira del 59 de atrás y del 50, compare y del 59 en lo adelante, usted se da cuenta que todo el desarrollo económico, Camagüey era ganadería nada más. ¿No? Y ahí empieza, a partir de esa propia ganadería es cuando se sueña con el rectángulo de Ceba, que nace, que precisamente antes de ser primer secretario en la provincia, el compañero Raúl Curbelo Morales es enviado por Fidel a hacer ese plan de ceba, de ganado que provenía de todo el país. Después surge el triángulo lechero, la cuenca lechera de Camagüey, a partir de esa base. Pero también surge una idea de Fidel de hacer una zona industrial en Nuevita. ¿A quién manda al frente, a los pininos de esa zona industrial, la fábrica de electrodo y la fábrica de cemento? Bueno, a otro grande de la revolución con migas de luz larga, a Ernesto Che Guevara. Manda al Che, que es el que comienza todo ese desarrollo industrial en Nuevita. Entonces hay cosas que tú dices, bueno, todo el desarrollo de Camagüey, los hospitales, Fidel inaugura el primer hospital de la revolución, inaugurado por la revolución, que ya estaba hecho, lo hace en Camagüey, que es el Amalia Simoni. Después concluye el hospital provincial, aquí no es, donde está hoy en día el asilo anciano Manuel Ramón Silva, ese era el hospital de Camagüey hasta el año 59. Y hasta el año 60, después que surge esa edificación, viene el hospital provincial con todo su equipamiento. Entonces tú te das cuenta que todo este desarrollo, Fidel piensa en Camagüey para ser uno de los primeros polos científicos, cuando se hace ingeniería genética y biotecnología, Santi Espíritu, pero bueno, es Camagüey. Hay la Universidad de Camagüey, la primera ideada por la revolución, creada por la revolución. Hay una serie de cosas y Fidel siempre tuvo en sus visitas el detalle de cada uno de esos lugares. Ese campamento de pioneros que para mí ha sido, como lo digo, ha sido un sacrilegio haberlo dejado destruir. Fue una idea en Santa Lucía, fue una idea de Fidel, que venía toda la semana Celia Sánchez Manduley a chequear esa obra. No son cosas, el desarrollo hidráulico, Camagüey es la segunda provincia con espejo de agua en Cuba. Después la de mayor espejo de agua y la segunda provincia en embalse de agua después de Santi Espíritu. Todas esas cosas tuvieron ¿Y qué pasaba cada vez que Fidel venía a Camagüey a chequear todas esas cosas? Y tú veías preguntando al detalle, y en Taluca una memoria prodigiosa. Hay certeza de compañeros de que, por ejemplo, el Central Panamá, cuando toda la reestructuración del sistema azucarero en el país, el Central Panamá estaba en la lista de los que se iban a desmantelar, y Fidel es quien argumenta. Fidel es un hombre de argumento, no de imposiciones, ni mucho menos, está acusado así, pero en la vida le ha dado la razón, un hombre de argumento y de convencimiento. Argumenta por qué estratégicamente era necesario dejar el Central Panamá, por el agropotencial de su suelo, su ubicación geográfica, la factibilidad de su nudo ferroviario hacia varios lugares del país y la característica de sus mieles para hacer hasta en un futuro una alcoholera. O sea que son cosas de detalle que nadie pensó en ese momento y Fidel la pensó. Y otras cosas que te llaman el detalle, esa cultura de detalle de Fidel le llama mucho la atención. Hay dos aseveraciones muy importantes de Fidel, o al menos a mí me parecen muy importantes, que las hizo en Camagüey. Y me gustaría saber tu opinión al respecto. Una, él dijo que Camagüey podía convertirse en el ejemplo del socialismo en Cuba. Me gustaría tu evaluación en qué medida Fidel se equivocó o no a la altura de estos años y de todo lo que ha pasado en nuestro país, en primer lugar. Y la segunda aseveración fue en el año 89, cuando predijo aquí mismo o antecedió para todos los cubanos ya lo que fue una realidad del desmantelamiento
del sistema socialista. Esas dos las hizo Fidel aquí en Camagüey y yo por supuesto estoy convencida de que tú lo sabes tanto como yo. Me gustaría tener tu opinión sobre eso. Bueno, es una lástima que yo tenga mi grabadora Uger, que la conservo todavía, con un defecto que no me deja transcribir o digitalizar una serie de cintas y visitas de Fidel a Camagüey. Muy interesante y muy importante. Y te lo digo por esto, por la primera pregunta que me hace. Cuando él dice eso, yo ahora no me acuerdo la fecha y el lugar, pero sí recuerdo la palabra, puede convertirse en modelo de construcción socialista. Después, en una oportunidad que viene Fidel a Camagüey en Tayabito, yo le pregunto, comandante, yo tenía esto en mente hacia allá, comandante, cuando usted planteó que Camagüey podía ser un modelo en construcción socialista, parafraseando lo que dijo Fidel, que no es exactamente eso, no me acuerdo si fue en la escuela del partido, Cándido González Morales, en qué momento lo dijo. Usted lo dice porque Camagüey se refería a la construcción como tal, al sistema de la construcción como tal. Me dijo, no me refería a eso. Yo tengo esa pregunta guardada y respondida por él. Me refería a que Camagüey hizo con lo mismo de otra provincia el doble. Y es verdad que Camagüey hubo una etapa entre los compañeros Raúl Curbelo Morales, un ilustre cienfueguero, comandante Raúl Curbelo Morales, y después su sucesor Lázaro Vázquez, donde Camagüey aprovechó mucho las posibilidades de desarrollo, y Camagüey indudablemente se fue. Hay que ver todo lo que se ha hecho alrededor de Camagüey. Fue un primer edificio de 12 plantas en el interior del país, este 12 plantas que tenemos nosotros aquí, un 26 plantas en el interior del país, fue la primera. O sea que cosa es que Camagüey supo aprovechar todas esas cosas. Así me respondió a mí el comandante en jefe Fidel Castro, esa cuestión relacionada con el desarrollo de Camagüey. Hay una cosa muy importante en Camagüey, que es la recuperación de materia prima después de La Habana, es donde se hace la segunda gran planta de recuperación de materia prima, visitada por él. Te estoy hablando de lugares visitados por él. Ahí le hizo una pregunta muy curiosa al compañero Lázaro Vázquez. Una pregunta no, una sugerencia por algo que necesitaba el país, mirando no solamente a Camagüey, mirando a todo el país. Dijo, Lázaro, hace falta el desarrollo de la cuenca lechera, te demanda mucha fuerza de trabajo que no existe en Camagüey. Hace falta de traer un poco de orientales para acá. Hay problemas con el empleo en la zona oriental, traerlos para acá. Y Lázaro un poco realmente decía, no, Camagüey tiene los camagüeyanos que necesita para desarrollarse. No era tan así. Y Fidel le dio la razón, después de la vida le dio la razón a Fidel. Hubo que traer esos orientales, esos hermanos orientales para toda esta zona. Como hubo que traerlos cuando las primeras agrupaciones juveniles, que hay que tener muy en cuenta eso de la juventud, lo que significó la juventud para Camagüey, que vinieron de todo el país. Después se formó las columnas juveniles agropecuarias, la columna juvenil centenario, después se funcionó con las DIP, con las divisiones de infantería permanente de la FARC hasta el JT, que tiene que ver con, cuando tú vas a ver todas esas agrupaciones juveniles, tienen que ver con el desarrollo de Camagüey, vocacional, todo el desarrollo de Sola, que lo hicieron el inicio, lo hicieron y son cosas que te llaman la atención y corroboran esa expresión del comandante en jefe de que Camagüey es modelo en la construcción socialista, porque supo aprovechar, como él decía, más que otros lugares, por una razón, lo que fuera, supo aprovechar. Que todas estas cosas no se hacen solo por los camagüeyanos, hay que tener en cuenta eso, una perspectiva más amplia. Aquí vinieron personas de todas partes, nuevitas, y había un contingente, había guaguas que iban de todo el país a apoyar esa idea de desarrollo industrial y esa idea de desarrollo agropecuario, los triángulos, todo eso, que es del comandante en jefe. Una de las cuestiones. La segunda pregunta que me hiciste, ¿cuál? De que fue aquí en Camagüey donde él aseveró que el campo socialista se hizo. Sí, casualmente ahí sucede algo muy interesante. Ya parece que esa luz larga del comandante en jefe veía lo que venía, lo dijo García Márquez, lo han dicho mucha gente, ¿no? Que él va y viene, ve venir las cosas. Y el comandante en jefe, vamos primero a ese día, que eso fue el 26 de julio de 1989, vamos primero por la mañana a un lugar aquí cercano, al poblado de Nicaragua. Y entonces la prensa extranjera ya tenía algún indicio de que Fidel iba a hacer un pronunciamiento importante, además de todos los pronunciamientos que hace el comandante en jefe.
y estaba cazando la noticia. Bueno, y por la tarde Fidel hacía. Y hay una palabra hay una frase muy interesante en esa expresión de Fidel, al conocen al mundo, que por cierto, nosotros andábamos, Pantaleón, un grupo de gente, estaba un americano, un periodista americano, Valdés sabe cómo se llama, José Gilberto Valdés sabe bien cómo se llama ese fotoreportero norteamericano, que amigo personal de Fidel, que estaba allí. Y todo el mundo salieron porque era el centro de enlace internacional de la escuela del partido. Cuando él dijo eso, todo el mundo salió a tirar la información. Bueno, se desmerengó el campo socialista. Pero Fidel dice una cosa muy interesante, que la vida le ha dado la razón. No importa que el campo socialista, pero nosotros vamos a continuar. Ya mira cuántos años han pasado. La revolución pasó la etapa más cruda del periodo especial, que desarrolló una cultura de voluntad, de resistencia tremenda en el pueblo cubano, a partir de esa idea de Fidel, a partir de esa enseñanza del comandante en jefe. Y son cosas que tú dices, estamos a la luz del día de hoy. Ahí está Cuba aquí, e incluso hasta en relaciones, restableciendo relaciones con Estados Unidos, que lo dijo también en uno de sus momentos, que cuando hubiera un presidente negro iba a haber relaciones con Estados Unidos. Miren, un negro presidente de Estados Unidos, hay relaciones con Estados Unidos. Son las cosas de Fidel. Fidel tiene un libro que tiene más de 200 puntualizaciones. De eso te puede hablar tu subordinado José Gilberto Valdés, que es un especialista certificado en las cuestiones de la caña, categorizado, te puedo hablar de más de 200 precisiones de cómo hacer una buena zafra y de cómo cómo recuperar la colonia cañera, que son cosas que hoy se están haciendo, que debían hacerse mucho mejor, porque le dan la razón. Son cosas que tiene Fidel que va adelante siempre y te das cuenta. Yo tuve la oportunidad, Moraima, durante muchos años, de hacer las fragmentaciones de los discursos del comandante en jefe, y las hacía solo por la madrugada. Me enseñó un operador muy hábil que había en Cadena Remonte, Francisco Cadena Fiorano, me enseñó a hacer eso. Y entonces tú tienes que oír el discurso, tú vas oyendo el discurso, vas marcando el discurso. Después vuelves a coger cada fragmento, que es una máxima de las cosas de Fidel, se ponía atrás, un Fidel que vive en la montaña, un rubí 5 años de estrella. Y bueno, o sea que tú el discurso, cualquier discurso de Fidel pasaba por tu cabeza y por tus oídos 3 o 4 veces, porque después estaba la versión que iba para el noticiero, usted sabe. Y yo decía, concho, ¿por qué habrá dicho el comandante en jefe esto? Oye, mira lo que dijo Fidel. Y tú te das cuenta que a los 2 meses, a los 3, a los 6 años, a los años, mira por qué dijo Fidel tal cosa, mira las respuestas. O sea que él va adelante. La consejera Núñez Rodríguez había hablado una vez, bueno, que Fidel piense por mí, y se aseveraba esa expresión de ese grande de las letras cubanas, porque es verdad, tú decías, mira por qué Fidel dijo esto. Y así dijo lo de la Unión Soviética, el campo socialista, y mira lo que ha acontecido a la luz del día de hoy. Pero te reitero que 2 cosas me impresionaron siempre en todas las coberturas de Fidel. Esa, su cultura del detalle y su apego a los periodistas. Siempre buscaba, cuando había un recorrido, provocaba que tú dijeras algo, que tú se retroalimenta de una confianza plena en los periodistas, y buscaba consenso, lo que iba diciendo en uno, o lo preguntaba directamente o provocaba que tú metieras la cuchareta y dieras una opinión buscando. Así mucha en coberturas que sucedió eso, aquí hay compañeros, pues, Juan Córdoba, Pantaleón. Hay una cosa curiosa de tu televisión, vamos a una cobertura con el comandante en jefe y resulta que el sonidista se le queda el micrófono. Menos mal que yo traía siempre 2 micrófonos, un micrófono grande, y entonces bueno, desarmaron ahí con unos palitos, pudo salvarse la situación. Pero fue un apuro grande, porque imagínate tú, el incipiente telecentro de Camagüey, cómo va a quedarse sin una cobertura del comandante en jefe. Y allí surgió la segunda parte del circuito norte de que va hasta Nuevita. No, y ahora no, hasta el Central Manatí, va por allá atrás hasta el Central Manatí. Y Fidel argumentaba ahí en la salida de Sola, lo ideal, lo estratégico de hacer el circuito para sacar todo el cítrico que producía Ciego de Ávila, el de Sola, y directo al puerto de Nuevita. O sea que son cosas. Y
Hay una expresión que hablé de Nuevita. En varias ocasiones Fidel ha estado en Nuevita. Yo estuve el otro día en Nuevita y vi una voluntad que hay muy seguida por la dirección del partido y del gobierno en la provincia de que Nuevita vuelva a que rescate su condición de bella. Y hay una visita de Fidel, que Fidel se para donde está el hospital Martín Champú, allá en Nuevita, y ve a Nuevita, ve la parte nueva de Nuevita, y dice, qué bella está Nuevita. Y hay una cuestión, porque hay un secretario del partido, Rigoberto Fernández, un hombre de mucha agilidad y de muchas ideas, que, bueno, levantó la pasión floridana en Florida y cambió aquello y llevó para allá. Y está en el aquello, si fue Rigoberto o fue Fidel, quien le dio el pie forzado a Rigoberto para el famoso eslogan de Nuevita la Bella. Y es una de las cosas que están trabajando en Nuevita hoy en día, rescatar como regalo el cumpleaños de Fidel ahora para el 13 de agosto. Una serie de cosas que estamos moviendo en esa ciudad. Paneque, ¿cuántos años tiene de periodismo? Bueno, yo empecé de forma fija, como digo yo, con plantilla de Cadena de Agramonte, el 4 de enero de 1968. Ya desde septiembre habíamos estado, yo soy producto de una escuela de corresponsales de prensa que hubo en Camagüey, que era del partido de la escuela de corresponsales de prensa Ángel Boán Acosta. Ahí Sarmiento, quedamos en funciones, Rolando Sarmiento del periódico Adelante y yo aquí en Camagüey, en Morón, Leonel y Pájara Aguirre en la página digital de Radio Morón y Enrique Nerey Lastre en Radio Surco. Y ya se jubiló, que empezó allí con nosotros, Jorge Luis Betancourt. Esa es de ese grupo, empezamos en ese y siempre hemos estado en atendiendo los sectores, partido, gobierno, la zafra, la agricultura. Son unos cuantos años ya yo me jubilé, pero me mantengo aquí. ¿Cómo hacer para que sepas que puedes contar conmigo? Moraima Borges Mariscal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.